¿por qué entraban acá? En su lógica. Entonces entran para impedir el canibalismo y la sodomía. O sea, acusan hay todo un discurso que todos los habitantes de este continente son caníbales y además son sodomitas, que son los sodomitas, es que tienen relaciones homosexuales. Esta es la acusación. Y que entonces tienen que venir y además que adoran dioses falsos, o sea, sus propias religiones, y que entonces como adoran dioses falsos, todos los tripulantes de este planeta son sodomitas y caníbales. Entonces tienen que venir los castellanos a poner orden. En ese sentido, la propuesta y los sacrificios humanos y todo esto. O sea, Calderón lo que hace es repetir los mitos que justifican la invasión europea, ¿no? Entonces, los castellanos tienen una obligación moral, ¿no?, de salvar a las futuras víctimas inocentes que serían sacrificadas a los dioses falsos, ¿no? O sea, esta es la empresa. Entonces, estos señores llegan, podríamos decir, en muy buen plan, ¿no? A liberarnos del canibalismo, la homosexualidad, los sacrificios humanos, etcétera, y de paso cobran por hacernos estas atenciones. Bien, entonces, además, los castellanos consideran que tienen el mandato de evangelización que Cristo dio a los apóstoles, id y predicar el evangelio a todas las naciones, eh, el gran mandato, la gran comisión, y el Papa le había dado esta instrucción a Isabel y a Fernando de Aragón. Entonces, hacer la guerra, en esta perspectiva, facilitaría la práctica de la fe. Bartolomé de las Casas plantea que los indígenas son gente buena onda, etcétera, que no es cierto todas estas cosas que dicen de los indígenas americanos, y que están muriendo en la apologética historia sumaria y en varios libros que saca. Hay otro libro de las casas que se llama Brevísima relación de la destrucción de las Indias, en que las casas denuncia la mortandad espantosa de los habitantes de este continente. Para que ustedes se den una idea, está el libro de Gudrun Bora y Simpson, etcétera, donde muestran que Mesoamérica y Aridoamérica, en el momento de la invasión europea, había 17 millones de personas y con la baja demográfica precisamente en este periodo, hay 1,5 millones de personas, o sea, muere alrededor del 85, el 90% de la población por pestes, por los abusos de los castellanos, etcétera. Entonces, las casas dice que hay que parar esta matazón, esta gran mortandad, que los españoles tienen una responsabilidad, etcétera, que están los planteos de Vitoria. Francisco de Vitoria había planteado que el Papa no tenía poder para las bulas alejandrinas, la bula de donación papal, que el Papa le había donado a los españoles todas estas tierras, que no, Vitoria considera que no era un título justo de dominio sobre las tierras descubiertas,
que no eran aceptables el primado universal del emperador, que el Papa, planteaba Vittoria, no tenía poder temporal, o sea, podía dar opiniones en materia teológica, pero no podía decir que a 370 leguas de la costa de Europa, ahí iban de aquí para acá y de allá para allá, ¿no? Entonces, había habido, Vittoria había puesto en duda todo este asunto de los justos títulos, etcétera, ¿no? Entonces él plantea que no había derecho a ocupar por la fuerza, etcétera, pero a Vittoria se lo dejan ahí congelado, etcétera, ¿no? Y además Vittoria dice que la evangelización no era una obligación de los españoles, pero sí un derecho de los indígenas, o sea, les reconocía los derechos a los indígenas a ser evangelizados, pero liberaba a los europeos de esta obligación. También en esta época las casas propone que en vez de andar exigiendo todos estos trabajos forzados a la población indígena, etcétera, que era mejor traer población del África y condición esclavizada y que el trabajo lo hicieran los africanos y no los indígenas americanos. Entonces, las Casas, Bartolomé de las Casas, es un personaje controvertido también, porque por un lado defiende a los indígenas, pero por otro lado, digamos, se echa de cabeza a los africanos, ¿no es cierto? Y entonces para los africanos, que son traídos en condiciones esclavizadas, Las Casas no es el mejor personaje, ¿no es cierto? Esto también hay que tenerlo a la vista, ¿no? Entonces, tenemos Las Casas, que propone que no se esclavice a los indígenas americanos, sino a los africanos, ya, para empezar a complicarnos el día. Por otro lado, los españoles están convencidos que deben cobrarse a los chinos, digamos, a la población indígena americana que los están evangelizando, ¿no? O sea, les cobran por servicios que no fueron solicitados, evidentemente. Ellos vienen a ofrecerse. Por otro lado, toda la población americana es descalificada como sodomita, caníbal y cosas de este tipo. O sea, hay la construcción de un discurso y este discurso va a ser repetido sistemáticamente como la justificación. O sea, para los castellanos, estas poblaciones americanas son como menores de edad que tienen que ser subordinadas a la corona. Entonces, de todo este tipo de cosas, pero además hay otro asunto que se llama la extirpación de la idolatría y la Inquisición. O sea, los europeos habían desarrollado la Inquisición, que era un instrumento legal contra las herejías, o sea, el catolicismo era protegido contra las disidencias y los disidentes eran torturados, vejados, humillados y eventualmente también relajados al brazo secular. Ser relajado al brazo secular era una forma que la Iglesia Católica, para decirlo amablemente, se lavaba las manos y le decía, esta persona es culpable de herejía o es judaizante, y entonces el brazo secular era el gobierno político, civil. Tú ya sabes qué tienes que hacer. Y entonces el gobierno civil
quemaba vivo al ciudadano. O sea, entonces la iglesia decía, yo no lo quemé, lo quemó el brazo secular. El rey fue el que lo quemó, yo no. Ya, entonces, para que vean cómo quedan las responsabilidades. En el caso de América, vieron que esto de aplicar la Inquisición a los indígenas era muy costoso, porque había los indígenas no practicaban el cristianismo al estilo español ni nada por el estilo. Entonces crean dos figuras jurídicas de persecución ideológica. Uno es la Inquisición, tal cual, que la Inquisición se aplica a población europea, criolla y africana, y a indígenas que viven en ciudades, y a los indígenas que viven en las zonas rurales, llamémosle, que era la mayoría de la población indígena, crean otra figura jurídica que es la extirpación de idolatrías, ¿no? Entonces, los idólatras van a ser castigados, azotados, humillados, cortándole el cabello al rape, etcétera, y eventualmente también quemados vivos o ejecutados con distintas formas. Pero crean dos figuras jurídicas de control ideológico, ¿no? Ahora, entonces, esto es lo que podríamos decir, y acusan a los indígenas que sus religiones de origen prehispánico son supersticiones, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que se hizo en el Zócalo de la Ciudad de México el día 1 de diciembre del 2018 a las 5 de la tarde, que Andrés Manuel López Obrador se había jurado la presidencia de la República, entonces hizo un evento en que recibió el bastón de mando simbólicamente, etcétera. Eso sería, en esta lógica, una superstición, ¿no? Para que más o menos vayan viendo. Pero también, si ustedes van al Zócalo de la Ciudad de México o a otros lugares, a un costado de la catedral, ahí en la esquina de una de las esquinas del Zócalo, se para un señor vestido de caballero águila, que se pone a hacer limpias. La gente se pone en fila detrás del señor, el señor hace limpias y le hacen y le dan una corta feria por hacer las limpias. Ese señor, en la época de la Inquisición, hubiera sido ejecutado por la Inquisición. También van sobre los homosexuales. O sea, hay varios autos de fe de grupos de hombres que tenían relaciones homosexuales. Hay un trabajo muy interesante de un historiador que tenían como lo que hoy sería un antro gay, por decirle así, versión siglo XVII. Llegan, la iglesia se entera, cuello, los queman vivos, ¿no? O sea, entonces, este es el asunto. Estamos hablando de gente muy concreta. Hay, entonces, ¿qué sociedad? Y esto es importante para entender el hispanismo y por qué reacciona determinados sectores de la sociedad a determinadas situaciones. Entonces, la colonia es estructurada como una sociedad estamentaria, ¿sí? Están en el nivel más alto los peninsulares, o sea, los nacidos en el segundo nivel vienen los criollos, o sea, los descendientes de los peninsulares. Criollos y peninsulares tenían su propia cofradía, que era la cofradía de la Virgen de los Remedios, aquí en la Ciudad de México.
Después venían otros estratos que eran los mestizos. Eso de los mestizos era un conjunto de mezclas de todo tipo. Los mestizos tenían como santa patrona a la Virgen de Guadalupe, que es una aparición local. Y después venían los indígenas y después los africanos, ¿sí? Estamos hablando de una sociedad estamentaria donde no podía haber, por ejemplo, matrimonios, ¿sí? Podía haber relaciones sexuales, consensuadas o no consensuadas, de arriba para abajo, de arriba de la pirámide hacia abajo se fijaban las reglas. Solo tenían derechos, en sentido estricto, los españoles y criollos, y los otros tenían otros derechos dados por las leyes de Indias, pero no se aplicaban nunca, ¿no? O sea, estaba prohibido la esclavitud. A los 30 años sale otra ley prohibiendo la esclavitud. A los 20, 30 años otra ley prohibiendo la esclavitud de los indígenas. Y hay como 6 o 7 leyes prohibiendo la esclavitud de los indígenas. ¿Qué quiere decir eso? Que los indígenas eran esclavizados, ¿no es cierto? Si no, ¿para qué sacan una ley cada 20 años, ¿no es cierto? Eso es típico. O sea, el sistema judicial mexicano sacaron una ley de amnistía, ahora van a sacar otro decreto, ahora van a sacar otro decreto. ¿Por qué? Porque el sistema judicial no funciona, entonces tienen que volver a sacar, etcétera, ¿no? Entonces, el asunto es que se acusa a todas las creencias indígenas de supersticiosas. Pero además, cuidado, un mestizo no puede pretender estar en el mismo estatus de un criollo. Ni los criollos, y los criollos van a tener menos derechos que los nacidos en España, ¿sí? Y los negros van a tener menos derechos que los indígenas porque son africanos y porque llegaron en condición de esclavos. Y los indígenas van a tener un poco más de derechos que los africanos, pero por supuesto menos derechos que los mestizos y los indígenas, y los peninsulares y criollos. ¿Cómo se expresa esto? Está el libro de Rosario Castellanos, Oficio de Tinieblas, en que describe cómo los indígenas en San Cristóbal Las Casas tenían que bajarse de la banqueta, caminar por la calle, porque las banquetas estaban reservadas para los ladinos, ¿no? Para los descendientes de los conquistadores. Eso en 1950, ¿no es cierto? Cuando se crea el Centro Coordinador Indigenista en San Cristóbal Las Casas, los ladinos salen a apedrear a los antropólogos que van ahí y los acusan de ser comunistas porque querían que los indígenas tuvieran derechos, ¿no? Entonces, lo que debemos entender es que la lógica colonial se mantiene hasta la actualidad, ¿sí? Es una lógica, pero hay otra cosa más compleja. Hay grupos de intelectuales mexicanos, y esto es clave para entender las polémicas actuales. Hay grupos de intelectuales mexicanos que dicen que estas tierras no eran colonia de los europeos, no eran colonia de Castilla, que nosotros éramos la Nueva España, ¿sí? Una de las situaciones que más me sacó de onda en lo personal fue cuando propuse para publicar un artículo y un investigador de la UNAM, muy importante, con mucho poder de investigaciones históricas de la UNAM, me dijo que esto no era una colonia, que esto era la Nueva España, ¿ya? Y que de dónde sacaba yo que esto en 1570, 80, era el momento que yo analizaba unos documentos, era una colonia.
Y ahí se enfrascó dándome un rollo, pero no, después me fue cayendo el 20 que lo que este señor decía no era una ocurrencia de él, sino que era un planteo del establecimiento. Entonces, si usted va a una comunidad indígena, la gente dice que yo le estoy hablando en Castilla, no dice español, ¿sí? ¿Por qué? Porque es castellano el nombre de la lengua, pero cuando Francisco Franco derrota a la República Española en 1903 en una insurrección avalada por la derecha española, deciden que el castellano debe ser llamado español, ¿sí? Y es interesante porque entonces le cambian el nombre a la academia. Ya no es la Academia de la Lengua Castellana, sino que es la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? Pero esto, ¿qué hace? Le quita los derechos a su propia lengua, a los catalanes, vascos, que los vascos hablan una lengua que se llama euskera, ¿no es cierto? Y entonces debemos entender que esta mentalidad colonial persiste hasta la actualidad, ¿no? Entonces, yo fui a un congreso en Salamanca y se me ocurrió aceptar la ponencia de dos intelectuales catalanes que decían que Colón era catalán, ¿no? Y tenían ahí sus documentos, etc. La discusión no era una discusión académica, sino que en Salamanca, en el reino de Castilla y Aragón, de Castilla y León, decir eso era insurreccional en el 2018, ya. Entonces se armó un sangoloteo. Yo dije, bueno, me presentaban la ponencia y yo la acepté porque me pareció, bueno, que era interesante polemizar. No, 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 era un problema de Estado. ¿Por qué era un problema de Estado? Porque entonces, ¿qué hicieron ellos? ¿No? No hicieron nada porque no tienen nada. Entonces, en ese sentido, debemos entender que en este criterio de esta sociedad estamental, peninsulares, criollos, o sea, descendientes de castellanos nacidos en América, mestizos, indígenas, negros, etcétera. A su vez, a los negros y a los indígenas los estratificaban en distintas cosas. En síntesis, esto era visto como una forma de mantener el esquema de dominación. En esa perspectiva de esta sociedad estamentalizada, que el presidente de la República sea una persona nacida en Tabasco, en un pueblo muy pequeño, para esta élite, ese señor no tiene derecho a ser presidente de la República. Es, en términos de lo que es el racismo, es lo que ellos dirían que es un igualado. Es uno que se cree que es, pero no es. En esa perspectiva, debemos entender que cuando la gente de Frena sale a decir que se vaya López, está actuando de acuerdo a una mentalidad instalada en los imaginarios de los colonizados, ¿no? Esto es interesante tenerlo claro, ¿no? Ahora, en definitiva, estos mismos sectores son los que, por ejemplo, la revista Proceso, hace como 2 meses, tituló Las tensiones, el título de la revista Proceso era Las tensiones entre España y México, ¿sí? Entonces,
¿Qué es lo que pasa? Parece ser que la Cancillería mexicana no invitó al Reino de España a que su ejército desfile el 16 de septiembre en el festejo de la independencia, ¿no? Entonces, los españoles están muy ofendidos por eso. Bueno, el gobierno español está muy ofendido por eso. Pero cuando el presidente López Obrador le mandó una carta diciendo que por favor pidieran disculpas por todas las atrocidades, la muerte, la explotación, etcétera, de muchos habitantes de estas tierras, lo que hicieron fue burlarse de él. La Iglesia Católica tampoco, la Iglesia Católica mexicana tampoco quiso pedir disculpas. Lo que hicieron fue filtrar la carta, burlarse. ¿Por qué? Porque ellos consideran que tienen derechos y que esos derechos de conquista son legítimos. Pero bueno, ellos pueden pensar lo que quieran, pero lo que es más interesante o más oprobioso es que haya ciudadanos mexicanos que consideran que ese argumento es justo y que hay que ir a pedirle disculpas al Reino de España por no haber invitado a que su tropa desfile en México. Bueno, estuvieron desfilando en Afganistán de un tiempo, participaron de la invasión con los Estados Unidos y así le fue, ¿no es cierto? Espero que hayan salido. Entonces, este es ahora, ¿somos españoles? De ninguna manera. Incluso hay un autor, George Foster, que escribió un libro muy interesante que está traducido por la Universidad Veracruzana y también hay una segunda edición en Alianza Editorial que se llama Cultura y Conquista, en que hace un estudio profundo entre España y América y él llega a la conclusión que si bien en la, hay hacia 1650, o sea, a 150 años de la invasión europea, hay la construcción de una cultura americana propia, ¿sí? Que toma elementos de los europeos, pero también toma elementos de los indígenas, y esto es lo que él le llama una cristalización cultural, o sea, la construcción de una cultura americana, y sobre esa cultura americana es que se construyen identidades nacionales, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahí aparecen venezolanos, colombianos, chilenos, mexicanos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otro asunto y es que, en definitiva, está claro que la triple alianza de los Tenochcas, Tlatelolcas, etcétera, tenía conflictos con otros grupos. Perfecto, pero esos otros grupos participan con Cortés y su gente en la derrota de Tenochtitlan. Eso también es cierto. Pero eso no legitima la invasión europea, porque lo que hace Cortés es aliarse y luego traicionarlos. Y además, por una cuestión elemental de lo que es el respeto a las culturas, son procesos locales y esos procesos locales justamente lo tienen que resolver esta población. No tienen nada que hacer aquí los europeos de venir a decirles qué es lo que tiene que ser o cómo hacerlo. Entonces, en definitiva, hay conflictos, por supuesto que había, hay tensiones. Yo estudio particularmente a los totonacos o tunacú y ellos no se llevan bien con los tenoscas, participan de alguna manera, son los primeros contactos que tiene Cortés ahí, etcétera. Pero esto no justifica de ninguna manera que nosotros digamos que todo esto no es parte de nuestra historia. Son tan parte de nuestra historia los Tenochcas de Tenochtitlán, los Tlatelolcas, los Totonacos, o los, etcétera, los Tlaxcaltecas, con todos los conflictos, dificultades, etcétera, de la época. Entonces,
hay que entender que en el contexto de España, ya hecho Reino de España, durante la dictadura de Primo de Rivera en España, en los años 20, comienza a constituirse el concepto de hispanidad, ¿sí? El concepto de hispanidad es un concepto según el cual habría una suerte de superioridad de los que vienen de la península y tenemos intelectuales locales que dicen que esto es la Nueva España, que no es una colonia, ¿sí? Entonces, debemos entender que el debate que hay en estos momentos es muy interesante, porque por un lado tenemos ahora esos intelectuales que plantean que esto no era una colonia, que esto era la Nueva España. En realidad se sienten ideológicamente descendientes de los peninsulares y criollos, ¿sí? Y que los hay, y hay grupos económicos, debemos entender, que vienen del siglo XVIII. Por ejemplo, los descendientes, hay grupos de poder de cantábricos o montañeses que tienen poder económico que viene del consulado en el siglo XVIII. Por ejemplo, el grupo Losada, el grupo, o sea, lo que hoy es el grupo Soriana, el grupo Gigante, etcétera. Hay grupos familiares que están representados en gran parte por el Banco Santander, que son descendientes de esos peninsulares, y entonces debemos entender que hay gente que se considera superior a otros mexicanos, pero además no se siente solidario con esos mexicanos pobres, sino con la península ibérica. Este es el asunto. Entonces, este sentimiento de hispanidad es esta ideología de superioridad racial de estos sectores. Y no se crean que son pocos, es un grupo importante. Y, por ejemplo, los hijos de López Portillo han rescatado o comprado, nunca me queda claro, y uno de los hijos dice que es el séptimo conde de no sé dónde de España, ¿no es cierto? Que era un título nobiliario que tenían, y que hay una época en que se venden títulos nobiliarios. Entonces, en estas revistas de sociales, que salga un hijo de un expresidente de México, José López Portillo, reivindicándose como el séptimo conde de no me acuerdo dónde, es algo muy interesante, que refleja que esta ideología de que lo hispano da cierta aire de nobleza es impresionante, ¿no es cierto?, en la ideología nacional. Bueno, más o menos esto era lo que quería comentar. Estamos abiertos a los comentarios, preguntas, que me imagino que habrá muchos. Sí. A ver, don Antonio, adelante. Perfecto. Maestro, antes de pasar con las preguntas de los compañeros, ¿cómo se dio ese proceso de, de modificar toda la estructura de creencias, de valores de los mexicanos hacia creer en, a cambiarles toda esta estructura de valores, creencias? ¿Cómo se dio todo ese proceso? Bueno, lo que pasa es que hay que entender que en la invasión europea, al margen de los justos títulos y todo ese tango jurídico que es una ficción, porque en definitiva la gente no reconocía eso, ni tenía idea de quién eran esos señores que llegaban ahí con artillería. Pero hay una catástrofe demográfica. De 17 millones se baja a 1,5 millones de habitantes, a 2 millones, ¿no?
Entonces, imagínense la debacle, ¿no? En ese contexto, los europeos introducen una sociedad, lo que técnicamente llamamos los antropólogos estamentaria. Hay distintos estamentos, como castas, ¿no? Entonces, si usted es peninsular, usted va a tener todos los derechos y va a estar fascinado que tiene a todos estos otros fregados abajo de su zapato, ¿no? Y si es criollo, va a decir, bueno, mi papá era peninsular, pero ahí nos arreglamos. Pero entonces va bajando. Entonces se crea una ideología de lo que llamamos los antropólogos la ley del gallinero, ¿no? En principio se crea una ideología de la ley del embudo. Lo ancho para mí, lo angosto para ti, ¿no? Y esto se conjuga con la ley del gallinero, ¿ya? Los que están arriba ensucian a los de abajo y los de abajo, los del segundo piso, ensucian a los de más abajo, pero además no ensucian los de arriba. Entonces se crea una mentalidad colonial de dominación, ¿no? En que los que están arriba creen que tienen derechos especiales, ¿no? Entonces, si viene un personaje que dice primero los pobres, mire, vamos a ver qué pasa con estos cuates, lo del tianguis de bienestar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con la mercancía decomisada? ¿La quemamos? ¿La rematamos para que la compren los que la metieron a un precio vil? ¿O la regalamos? Y se la regalamos a los más fregados, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el pecado de regalar las cosas del tianguis de bienestar a los más fregados? Lo que decíamos en la conferencia anterior, ese hacendado que mandó que la vaca se enterrara y se pudriera. ¿Por qué? Porque, y entonces el antropólogo le dice, oiga, pues comámonos la vaca, ¿no? O sea, ya se murió la vaca, ya nos hacemos una parrilla, ¿no? Y entonces el tipo dice, no, porque van a probar la carne y les va a gustar. Entonces, ¿cómo se visten esa gente de las... ¿De dónde saca muchas veces la ropa de la gente pobre de esas 50 municipios de extrema pobreza? Se visten con los sobrantes de las pacas americanas y la ropa de los habitantes de las ciudades mexicanas de segunda o tercera mano. Se visten con lo último. Pero entonces, en la lógica de la dominación, ¿cómo le van a regalar a esos cuates ropa nueva? Zapatos nuevos, ¿no? En la lógica de la dominación, eso no es concebible porque les va a gustar usar esa ropa. Y ya no van a aceptar la basura que le venden a esta gente. Se va a elevar el estándar de exigencia. ¿Ya? Van a aprender a comer carne, diría el hacendado aquel, ¿no? Y eso es peligroso, porque hay que mantener un esquema de dominación. Hay que reproducir los esquemas de dominación y control. Entonces, y eso pasa también con los intelectuales, ¿no? Ya, adelante. Perfecto, vamos a continuar ahora sí con las participaciones de los compañeros. Primero empiezo enviando saludos a Connie FR, que siempre está al pendiente, y ya ve que de inmediato le manda sus saludos. Es Le de mis manda porristas. inmediatamente, es su porrista de primera, siempre está al pendiente. Un Bravo, abrazo, compañera Connie. Connie FR. Y Guillermo Vega también envía saludos. Alondra Hernández, Connie Vian también. Ay, se me pasó. Es que está aquí la cosa muy. También el Neto Salazar le manda saludos. Ya tiene su público que siempre lo está esperando. Y dice también la compañera Sonia Hernández, tío Sonia Martínez, envía saludos. Teresa Reyes dice,
despojaban, robaban hasta estos canijos de los españoles. Sí, pues eran unos... Pero tenían títulos dados por el Papa para el acarreo. No eran, tenían legitimidad. Oiga, por cierto, hay un personaje que se le consideró extrañamente ¿cómo se llama? El padre del derecho internacional, Francisco de Vitoria, Ujú. que, que escribió un libro que se llamaba El don de gente, ¿no? Algo así, no, El derecho de gente. El derecho de gente, sí. Sí, ¿qué nos podría hablar de ese, que si, pues vio mal la cuestión del reparto de las tierras de América Latina, ¿no? Sí. Él Vitoria justamente planteaba que los europeos no tenían derecho a hacer todo este show, que fue el que se atrevió a cuestionar al Papa, a decir que el Papa no era nadie para andar regalando tierras, que su poder era espiritual y mire que andar diciendo esas cosas en esa época era candidato a que A la morgue. a que lo echaran al fuego, ¿no? O sea, pero al fuego, literal, ¿no? Sí, sí. Eh, que, que las bulas no eran un título aceptable para las tierras descubiertas, que el Papa, el emperador no era autoridad en todo el mundo, el Papa no tenía, etcétera, ¿no? Vitoria, efectivamente, es el fundador del derecho internacional y de alguna manera es el que le salva a la Iglesia Católica las papas del fuego, ¿no es cierto? O sea, que uno puede decir, bueno, no, había también gente decente adentro, ¿no? Y entre eh, las casas, que no era mala persona, le preocupaban los indios, pero se propone la esclavitud de los negros, entonces por supuesto los africanos no lo quieren, ¿no? Con todo derecho, pero él fue el que dijo, en vez de golpear por acá, anda por allá y déjame aquí tranquilo A mi feudo. a mis chamacos, ¿no? En cambio, Vitoria sí es muy interesante. Sí, es muy interesante este personaje. A ver cuándo hablamos de este personaje, porque lo he estado leyendo y la verdad es que sí es un un tipazo que no es muy conocido, no es muy conocido y dejó precedentes muy adelantados, ¿no? Uh -huh. Esto del el derecho de la gente, el derecho El derecho de universal la de la gente. gente, se De me hace alguna muy... manera, el planteo de política internacional de México de la no intervención, el respeto a la autodeterminación de los pueblos, etcétera, es clave Vitoria como el que inicia ese, podríamos decir, ese ciclo, ¿no? Exacto. Sí, a ver qué día hablamos de él más a fondo, pero ya en otra ocasión. Pero está ¿Cómo muy no? interesante. Bueno, dice Connie FR, estos antimexicanos se sienten tan identificados plenamente con la parte de sangre española. ¿Por qué no hacen el favor renunciar a ser mexicanos y se van a fregar a los españoles? Bueno, eso es lo que hizo Mario Vargas Llosa, ¿no es cierto? Que sacó la ciudadanía española y entró a la Real Academia de la Lengua Española, etcétera, uno de los referentes de la derecha hispana. Pero no, tampoco, también los españoles seleccionan al personal, ¿no es cierto? Entonces yo creo que no se comprarían algunos de los que quizá quieran irse para allá, ¿no es cierto? Sin embargo, no sé si ustedes se acuerdan, hace como 4 o 5 años, el cardenal 2013, eh, el cardenal Norberto Rivera se fue a un pueblo de España y ahí estuvo departiendo, comiendo jamón, tomándose unos vinos, jugando al dominó con empresarios mexicanos y españoles. Eh, entonces, pero los mexicanos siguieron siendo mexicanos y los españoles españoles, pero
ciertos grupos económicos como Bimbo, el mismo Slim, etcétera, tienen fuertes inversiones en España, han comprado empresas, etcétera, y en ese contexto estuvo, no nos olvidemos la tranza esa de comprar un astillero en quiebra en España, que lo compró Pemex, etcétera. O sea, hay mexicanos que están dispuestos. También estamos exportando tecnología de la ultraderecha mexicana, ¿no es cierto? O sea, el Yunque ha estado ahí dando clases, etcétera, ¿no? Perfecto. Voy a continuar con Sonia Martínez. Dice, los españoles más bien llegaron a invadirnos. ¿Cuál conquista? Bueno, Dice, sí. Eh, técnicamente fue una invasión. El nombre con el que se lo conoce es la conquista, justamente. Entonces, yo prefiero usar el término invasión europea y no, pues no todos eran españoles, y no el término conquista, porque eso implicaría también que ganaron la guerra y creo que la perdieron. En el fondo la perdieron. ujú. Dice José Alfredo Pérez Ramírez, pero ¿qué tal todas las muertes y torturas que hizo la Santa Inquisición por decir que la tierra era redonda, por ejemplo? Y ¿Sí? luego, Así eh, está la película. sí, como dijo Andrés Manuel, ¿cuál civilización nos trajeron, no? Uh -huh. Dice sí, No, sí, Bartolomé se llevó de corbata a los pobres africanos. Este hecho lo hace igual de perverso. bueno, Bueno, hay un dicho popular que dice, no des ideas, ¿no? bueno, Yeah. pero también la mentalidad de la época, en realidad, con todo y ese resbalón que dio, hoy para nosotros fue un resbalón, pero para su época era muy Innovador. adelantado, ¿no? Era innovador. Innovador. ¿Cómo estaría, no? ¿Cómo estaría el fútbol? Dicen el béisbol. Dice el estigma, más supersticioso es creer que tal Virgen María concibió por una paloma o el Espíritu Santo. Bueno, hay que ser optimista. ¿No? Dice José Alfredo Pérez, todavía Miguel Hidalgo fue víctima de esa famosa Santa Inquisición. También tenía algo sobre Hidalgo y la Inquisición, pero no llegué porque ya llevaba como 50 minutos hablando y entonces ya había que cortar, ¿no? Pero para otra oportunidad, creo que es muy interesante los argumentos de la Inquisición contra Hidalgo y Morelos y los independentistas, los héroes independentistas de esta época, porque ahora hay toda una campaña para demeritar a Hidalgo y Morelos, etcétera. Entonces, si uno lee colaboraciones en ciertos prensa, eh, comienzan a también un ataque contra las figuras. Entonces, está claro que cuando se construye la figura de un héroe, ese héroe no es perfecto, es un ser humano y puede tener un montón de cosas impresentables, llamémosle amablemente, pero en definitiva tuvieron el valor de haber impulsado la independencia de los europeos, la abolición de la esclavitud, etcétera, ¿no? Entonces hay que poner en la balanza. Pero hay toda una campaña contra Hidalgo y Morelos y además rescatando la Inquisición como una institución que no era tan cruel, etcétera, gente amable y que más o menos trataba de que no hubiera tanta superstición y etcétera, ¿no? O sea, en ese sentido hay todo un discurso eh, bastante bien construido, por cierto. Hace poco leí
en una publicación, un intelectual mexicano, yo entiendo por qué despotrica Andrés Manuel contra algunos personajes, que decía que el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, que había sido abierto por los franciscanos para cooptar a la élite, a la nobleza indígena, llamémosle, no me gusta el término, pero llamémosle así, a los hijos de los caciques, etcétera, de las autoridades, tuvieron que cerrarlo porque había relaciones sexuales, todos contra todos, etcétera, más o menos como que eso era un prostíbulo, ¿no? Y es interesante porque este intelectual, que es de la UNAM, investigador y qué sé yo, reproduce el relato. En definitiva, no se crea que los curas eran todos castos, vírgenes y toda esta vaina, ¿no? O sea, hay, yo trabajé el archivo del arzobispado de Lima, Perú, y la mayoría de los sacerdotes tenían mujer e hijos, ¿no es cierto? Entonces no se vaya con la finta, pero está acusando este intelectual que tuvieron que cerrar este intento de evangelizar a los hijos de las autoridades indígenas porque eran sodomitas, ¿no? Que reproduce toda esta cosa paranoica, pero en realidad está claro que cerraron el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco porque tenían miedo que se formara una intelectualidad náhuatl y que esta intelectualidad náhuatl después le reclamara poder a la corona y se insurreccionara contra la corona. Entonces fue más bien una medida de control político, ¿no? Que además es típico, ¿no? Porque cuando el PRI se hace neoliberal, cierran el IEPES del PRI, el Instituto de Estudios Políticos y Sociales del PRI, y entonces se sustituye el IEPES del PRI por las universidades privadas, ¿no? Como aparatos de construcción de ideología, y se cooptan a los centros públicos de investigación, o sea, se deja de lado más bien a la UNAM o a el INA u otras instituciones que venían de antes y se crean nuevos centros públicos financiados con dinero público, como el CIDE, etcétera, ¿no? El CIESAS, en el caso de los antropólogos, que son construir nuevos aparatos de desarrollo intelectual al servicio del sistema, ¿no es cierto? Y si ven que pierden el control o se le puede complicar, pueden cerrarlo o quitarle el presupuesto y dejarlo así languideciendo, ¿no? Oiga, maestro, voy a poner muy rápido algunas imágenes de los instrumentos de tortura que se utilizaban en Europa en el siglo, bueno, más o menos durante esa época de la conquista, así muy, Acá muy en también, general. no crea, a ver, póngalo. Miren, Yes. este que era el aplastacabezas, Imagínese. este era, se llama, ahí tal, se me va. Se llama la cuna de Judas. Este instrumento dice método de tortura usado generalmente en las confesiones. Órale. Y este se llama la uña de gato. Ah, no, este se llama, así es Sí, la uña de gato. y lo es la uña de gato. Miren nada más. La víctima era colgada desnuda por los brazos con un instrumento dotado. Este es uno de los instrumentos, la rueda. Ah, no, este se llama el potro. El potro, que lo estiran, Sí, le fracturan las articulaciones. exacto. Y luego aquí está la rueda. Miren nomás. Qué chulada, como para haber vivido en aquellas épocas. Sí, sí, Yo creo que los pero judíos. lo interesante es que hay intelectuales que, este es otro, el burro, eh, que con unas pesas ahí en los pies para que se divida por la mitad. Sí, Se, exacto. se, entonces, que dicen que no, que era una institución hasta benigna, ¿no? O sea, se echan unas cosas que eh,
impresionante. Y además era una estrategia, hay un libro de instrucciones de un inquisidor que dice hay que dar las instrucciones, hay que darle solemnidad al asunto, hay que obligar a todo el mundo a que venga a ver cómo se escabichan a la gente, ¿no? O sea, este era, eh, digamos, era una fiesta, entre comillas, para generar pánico en la población, ¿no es cierto? Sí, imagínense nomás, esa es la civilización, ¿no? Los que se admiran mucho de los sacrificios humanos, dice uno, qué bárbaro, ¿no? Que, como dice Pedro Salmerón, que morían más gentes en Europa debido a los instrumentos de tortura y quemados que en América en ese tiempo, durante No, esa época. además tomaban prisioneros y los mataban a todos. La insurrección de los campesinos en Alemania mataron más de 100.000 campesinos, ¿no es cierto? Porque se insurreccionaron cuando está en las guerras campesinas con Tomás Munzer, etcétera, ¿no? Exacto, dice José Alfredo Pérez Ramírez, son los que hacen la cacería de brujas, que es una frase muy común para referirse a todo tipo de persecución, a personas específicas, sí, la persecución política, ¿no? Ideológica, Uh -huh. etcétera. Tlaltecutli era la diosa tierra, y es más creíble y tácito honrar a la tierra como origen de la vida que a una pecadora mortal como María. Bueno, ya no me meto en eso. Cada quien cree en hay distintas posiciones religiosas, son muy respetables. Sí, Y y ¿por qué pecadora? No entiendo por qué pecadora, ¿verdad? bueno, yo no sé qué haría usted si su hija llega un día embarazada y le dice, no, es que yo iba caminando, pasó una paloma, ¿no? O sea, eh, digo, ¿no? Pero bueno, hay creencias que tienen que ser respetadas. Dice Sonia Martínez, maestro Helio, ahora que hay cambio de gobierno, ¿no le cambian esas palabras de conquista e invasión? Bueno, en ciertos medios académicos con los que yo estoy relacionado le llamamos invasión europea. Es un espacio de disputa política, ideológica, los términos, los conceptos que se usan, ¿no es cierto? Este es el asunto, ¿no? Sí, yo precisamente ahí tengo un libro que habla y dice expresamente dice la invasión española. Y es un libro, una edición de los años 70, y se me hace, y me gustó desde que lo leí, que habla precisamente de Pero la tampoco era de España, porque en realidad eh, europea. es Castilla-Aragón y la tropa son andaluces. Los Augsburgo no dejan entrar a los castellanos y a los vascos, perdón, y los catalanes porque no le tenían confianza. Los Borbones, ya en el siglo XVIII, son los que permiten entrar a América catalanes y vascos, pero en realidad la empresa de la conquista es hecha por los Augsburgo, que más bien son catalanes, leoneses, aragoneses y belgas y del sur de Italia. En realidad eso es los que vienen. Por eso es más pertinente hablar de invasión europea que de España, porque España no existía, España se va configurando más adelante. Los Dice, derechos eran de los reyes y se aplicaba la legislación de Castilla, ¿no? En realidad, la construcción de la hispanidad, etcétera, toda esta cuestión ideológica es cuestión posterior y es una construcción ideológica de que habría cierta esencia de la hispanidad que eso daría eh, cierta peculiaridad y cierta superioridad a los del hoy reino de España sobre los americanos.
Ujú. Dice Alondra Hernández, y pensar que la religión hace que algunas personas actúen hipócritamente, rezando santos y vomitando diablos. Bueno, sí. Dice, no, bueno, la iglesia le dio el permiso divino a los españoles para venir a devastar. ¿Qué podemos esperar actualmente? Sino que sigue la complicidad. Bueno, eso es interesante porque a mí me da la impresión que el Papa Francisco está más interesado en pedir las disculpas, pero es la Iglesia Católica Mexicana, o sea, los obispos mexicanos, quienes realmente están en otra tesitura. Yo creo que hay que, para hacer un análisis científico y para actuar racionalmente en política, hay que entender que hay contradicciones y hay de todo al interior de la Iglesia Católica o del mundo evangélico también, o del Islam o lo que usted quiera, ¿no? Hay distintas posiciones y entonces para actuar políticamente y correctamente también hay que entender que hay de todo y que entonces puede haber sectores con los que se pueden hacer determinado tipo de alianzas, ¿no? Exacto. Maestro, la derecha de hoy en México, o estos que le llaman reaccionarios o conservadores, eh, traen una herencia de la época de la colonia aquí en México, Sí, arrastran con esas sí, sí, añoranza. sí, claro, eso es evidente porque la, o sea, cuando se proclama la independencia, el, el texto de proclama del Imperio Mexicano, ¿no? Que es lo que vamos a festejar, de la independencia de España, es firmado por comerciantes cantábricos. La mitad, más de la mitad, nosotros tenemos una tesis de maestría y la colega no pudo terminar la tesis de doctorado porque lamentablemente falleció, pero ella tenía muy trabajado al grupo de los cantábricos, ¿no? Burgos, toda esta zona, que están, para que usted se dé una idea, Juan Camilo Muriño, el que era el secretario de Gobernación de Calderón, había nacido en España, en Madrid, y había adquirido la nacionalidad mexicana porque su mamá era nacionalizada mexicana en el momento que él nació, pero él nació en España. Entonces, hay dentro de las clases altas mexicanas, y particularmente en ciertos sectores del Partido Acción Nacional, hay este sector hispanista. Y además la Iglesia Católica Mexicana, históricamente, como ellos tuvieron un conflicto con la masonería, o sea, el rito nacional mexicano se funda en 1824, ¿no? Y hay un conflicto entre xorquinos y escoceses dentro de la masonería, que son dos facciones. Entonces, la Iglesia Católica va llevando el asunto, pero viene Benito Juárez, que es miembro de la masonería, y les plantea que la religión es un problema de conciencia, hace una separación radical entre el Estado y la Iglesia, debemos entender que la jerarquía de la Iglesia Católica Mexicana se siente heredera de estos procesos históricos, ¿no es cierto? Y entonces los liberales, los masones, Benito Juárez, etcétera, Plutarco Elías Calles, les caen, bueno, Lázaro Cárdenas, etcétera, les cae gordo, ¿no es cierto? Porque son los que le quitan un conjunto de privilegios, ¿no? Entonces, en ese sentido, debemos entender que la Iglesia piensa en siglos. O sea, los políticos están pensando en cómo le va a tocar en el 2024, ¿no? A cómo vamos a quedar en el 2024, si va a ir
Claudia o Marcelo, ¿no? O sea, en eso andan, o no sé quién, ¿no? Pero, eh, pero ahí el otro día leyeron una lista larga, ¿no? Pero en realidad la Iglesia Católica no es así, la Iglesia piensa en siglos, entonces ellos tienen pendiente hacer un coloquio para decir que actuaron legítimamente cuando en la Inquisición se los friegan a todos los independentistas, Morelos, Hidalgo y todo el equipo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, esta es la mentalidad de la jerarquía eclesiástica, ¿no? Ellos quieren legitimarse en la historia. También ahora andan diciendo que en realidad ellos no excomulgaron a Morelos e Hidalgo porque el obispo que dio el documento de excomunión todavía no estaba consagrado, entonces es una excomunión jurídicamente no válida, imagínense la jalada, ¿no? O sea, entonces andan en eso, ¿no? Entonces, cuando en la reforma constitucional de 1992, Salinas le decía que le levantaran la excomunión a Morelos Hidalgo, y entonces ellos dijeron, no existió nunca eso porque el obispo no era legítimo, sí, bueno, pero habían pegado un montón de carteles por todas partes, bandos de la época, excomulgándolos, ¿no? Entonces que lo digan, pero no, se hacen los distraídos, ¿no? Muy bien, dice, perdón, Neto Salazar, un saludo a Tania. Gracias, Tania, por... perdón, esto. Dice, creo que la independencia la dieron básicamente criollos y mestizos. Surge un sentimiento nacionalista y de recelo contra los españoles peninsulares. Algo parecido ocurre con un sector de la clase media. Sector, pero debemos, no hay que perder de vista la conciencia. En la independencia participa activamente Francisco Javier Mina, que era nacido en España y era catalán, ¿no? Y a partir de la dominación que tenían los castellanos contra los catalanes, que le habían quitado derechos, etcétera, él, que era nacido en la península, tenía un nivel de conciencia y compromiso con la independencia de México y participa de la lucha independentista. Entonces hay que tener mucho cuidado de no hacer generalizaciones que descalifican a actores importantes como era Francisco Javier Mina, ¿no es cierto?, que fue ejecutado por los realistas, ¿no?, si mal no recuerdo. Así es, hay un grupo, por cierto, hay cardenales del Vaticano que asesoran a grupos de ultraderecha, miembros del Yunque. Dice en una investigación de Contralínea de otro grupo que se llama Citizengo, que ellos se encargan de asesorar a estos grupos de ultraderecha, y uno de esos, que es del Yunque, que están aquí en México, que precisamente nacieron aquí en México como el Yunque, y esto es allá en España, donde también están agarrando mucha fuerza y mucha presencia política internacional. ¿Cómo la ve, maestro? Bueno, en realidad no es novedad. La ultraderecha católica viene trabajando desde el siglo XIX, si usted quiere, así en términos modernos, ¿no?, contemporáneos, y crea sus estructuras internacionales. Esta denuncia de Contralínea es, de alguna manera, actualiza el proceso, pero además pone el dedo en la llaga de otro asunto, y es que en la Constitución española están prohibidas las sociedades secretas, y ese artículo de las sociedades secretas está pensada para golpear o deslegitimar a la masonería española, que fue muy perseguido cuando la guerra civil, ¿no es cierto? Y en gran parte es la solidaridad entre el liderazgo masón político en México con los republicanos, ¿no es cierto? Pero ese artículo que estaba pensando en la masonería en realidad también se aplica
a lo que llaman las masonerías blancas, que son estas sociedades secretas de ultraderecha, que son las que están operando, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que debemos entender para... y estos grupos vienen de hace tiempo. Hay un libro muy interesante de Álvaro Delgado de hace alrededor de 15 años, más o menos, ya no me acuerdo, pero debe tener 15 años, sobre el Xunca en México, ¿no es cierto? Entonces, hace tiempo que hay investigadores, colegas, están los trabajos de Xóchitl Patricia Campos, de Diego Velázquez Caballero, o sea, hay investigación muy interesante, también de Fernando González, el que estudió los legionarios de Cristo, Marcial Maciel, etcétera. Él tiene un libro muy interesante sobre las sociedades secretas de la derecha católica, ¿no es cierto? Preferentemente en la época de la cristiada y postcristiada, etcétera. Ya de alguna manera lo que pasa es que son temáticas marginales a las grandes usinas de producción intelectual, porque de alguna manera en muchos casos cooptan a estos intelectuales, a estos cuadros, ¿no? Porque la derecha, cuidado, tiene cuadros de muy buen nivel. No son grupos así nomás, ¿no? Dice Alondra Hernández, ¿será que torturas de antes son iguales a las que usan actualmente los narcotraficantes? No lo sé, me parece que no sé, es difícil comparar este tipo de atrocidades, ¿no?, con otras atrocidades, entonces yo prefiero no, no, que no nos metamos cuál está peor, ¿no? Dice Neto Salazar, los españoles se espantan con un probable Tzompantli, muro de cabezas, pero en París, Francia, hay unas catacumbas donde todos son huesos, muros enteros con fémures y cráneos, todo en nombre de la religión del hombre blanco y civilizado. Al interior hay una esquela con una cruz católica. Bueno, no se vaya tan lejos. En el Reino de España todavía no han sacado los restos de los ejecutados durante la guerra civil, ¿no es cierto? El franquismo ejecutó a personas que no eran beligerantes en una estrategia terrorista, y todavía en España hoy lo reivindican, ¿no es cierto? O sea, se niegan a devolver los restos de los republicanos que fueron inhumados contra la voluntad de su familia en el Valle de los Caídos, no quieren devolver a sus familiares, o sea, este drama entonces llama la atención que los defiendan, ¿no es cierto? Porque en definitiva, encima que los ejecutaron sin forma extrajudicial, simplemente por no comulgar con el nacionalcatolicismo franquista, ni siquiera le devuelven a los restos a sus deudos, ¿no es cierto? Y dicen que son propiedad del Estado, ¿no? Entonces, debemos entender que el asunto está peor, ¿no? Sí, dice el compañero THC, Marcial Maciel, y Legionarios de Cristo y Santo de los Esfínteres Ajenos, también amén. Bueno. Bueno, dice Anisja Urbis, vinieron a matar y saquear, fue invasión. Sí, sí, sí. Biografía de la Santa Inquisición, ya cuando termines te vas a la biografía de los papas. Bueno, deme chance, ¿no? Porque es mucho, ¿verdad? Los españoles pasaron del culto al becerro toro, que aún está en nuestra bandera, a pesar de adoptar la religión egipcia, cristiana, que es de ser africana, la occidentalizaron y ahora Yeshua es nórdico. Yeshua es nórdico. Digamos, bueno, o sea, hay un estudio hecho por la BBC de cuál era, de acuerdo a estudios de antropología física, etcétera, cuál era el perfil de un
de un habitante de Palestina en esa época, en el año cero de nuestra era común, llamémosle, y la verdad es que Jesús de Nazaret era bastante moreno, ¿no? O sea, no, esos güeros de ojos azules que suele haber en algunas estampitas o representaciones de bulto, no son, esas son ideologías, ¿no? Racistas. Dice Gisela Álvarez, ¿cree usted que los españoles pretendían acabar con los originarios de América y solo la resistencia de estos impidió el exterminio? Son dos cosas. Yo creo que los españoles no querían acabar con los originarios, sino los querían subordinar, explotar, esclavizar, etcétera, ¿no? Ponerlos a su servicio. La gran mortalidad de la población fue un resultado que no calculado por ellos. Creo que echarle la culpa de todos los muertos tampoco, ¿no? O sea, lo que pasa es que llegan y no tienen anticuerpos para las enfermedades que tenían los europeos, y los europeos habían tenido grandes pestes, por ejemplo, la peste negra del 1100, no me acuerdo cuánto, murió 2/3 de la población de Europa. O sea, ellos habían llegado a la inmunidad de rebaño, como ahora que está de moda el término, a un costo bastante duro, ¿no? Entonces, en realidad ellos querían explotar a la gente, ¿no? Todo esto del justo título y esto era una forma de racionalizar la explotación de los indígenas. Ahora tienen este otro resultado y entonces tienen que ver otras estrategias. De alguna forma, justamente Gudrun Bora, el demógrafo, un hombre interesantísimo, de la escuela de Berkeley, de demografía, que hoy en día los demógrafos no lo estudian, ¿no es cierto? Como parte de la colonización de la demografía mexicana. No saben quién es Bora, ¿no? Él analiza muy bien cómo es este proceso y las pestes, las enfermedades, etcétera, ¿no es cierto? Pero los españoles querían fuerza de trabajo para las minas, para llevarse oro y plata. Eso es lo que les preocupaba a ellos. Y después se justificaban diciendo que venían a salvar las almas de los... ¿sí? Entonces, ellos querían explotar, ¿no? Bueno, y luego continúan, pues aquí dice la compañera Sonia Martínez, la FIL de Guadalajara se ha vuelto muy fascista. Ahí invitan a puros escritores de derecha y no más vienen a criticar al presidente AMLO, como Mario Vargas Llosa. Siempre ha estado, no sé si siempre ha sido así, pero creo que últimamente sí, eso se ha caracterizado, ¿no? Digamos, para decirlo de alguna manera, ahora sí se les nota más. Se les nota más Sí, porque en eso es interesante, porque lo señalan, le dicen, ¿qué pienso ahí Sonia Martínez de fachos como Krause, Héctor Aguilar Camín, mafiosos de cuello blanco que se sienten virreyes y dueños de las editoriales de México? No es que se sientan, son dueños, ¿eh? Ese es el problema, que tienen aparatos culturales que controlan lo que se lee en este país. Este es el problema, ¿no? sí, y es como platicábamos cuando recién nos conectamos, cuando estamos fuera del aire, antes de entrar al aire, comentábamos de esta mafia que Octavio Paz la lideró durante mucho tiempo, mientras él vivió. Los últimos años lideró una mafia en la cual Kraus se encuentra allí. Luego ya sé, entre otros muchos, que fueron, les decían los hijos de Paz, así se Sí, les decían, así se les pero conocía. controlan todos los aparatos. O sea, este es el punto, ¿no? O sea, esto es lo que debemos entender, que han transformado el libro en una mercancía. Y Ajá. además han controlado los mecanismos de venta, de alguna manera,
Si usted va a una librería, a Gandhi o a Sótano, usted entra y va a ver mesas y anaqueles, ¿sí? Entonces, en las mesas, en realidad, usted va a encontrar en una mesa solo Alianza Editorial o solo tal otra editora. ¿Por qué? Porque el librero le alquila la mesa a la editorial. Entonces usted puede ver varios nombres editoriales, pero en realidad es el mismo grupo editorial, ¿no? Es el mismo grupo. Entonces usted, ¿qué hace? Primero entra y va a poner a ver lo de las mesas. Y las editoriales independientes, llamémosle, no tienen capacidad económica para rentarle una mesa a Gandhi. Y entonces están en los libreros, en los anaqueles que están contra la pared o en rincones, etcétera, ¿no? Entonces, este es el truco, que usted lo que ve de primera mano, entonces la gente llega y se engolosina con lo que está en las mesas, pero no se pone a esculcar los anaqueles, ¿ya? Y muchas veces lo más interesante es lo que está en los anaqueles, porque ahí están las editoriales independientes, que ahora con lo de la pandemia, pues están fregados, ¿no? Sí, así es. Entonces, vamos pues con las siguientes participaciones, que ya quedan pocas. Vamos a ver si se han sumado un poquito Pero más. aquí está buena esta de, Ah, de Carlos Gotila. Carol, sí, Carol. eh, eh, bueno, el instrumento que más lucrativo ha tenido la Iglesia Católica, no, pero a mí me parecía interesante ¿de dónde está? Este de José Alfredo Pérez Ramírez, de hecho, fueron sermoneados por el Papa cuando vino a México, les reclamó a la jerarquía católica mexicana, a los obispos, que estaban lejos de la gente, etcétera. Les dijo cosas fuertes en términos de lo que es la teología católica. Le dijo que estaban detrás de los carros del faraón, ¿no es cierto? O sea, si usted lee el Antiguo Testamento, cuando los judíos salen de la esclavitud de los egipcios, eh, los van persiguiendo la tropa del faraón a los judíos para madreárselos, para decirlo en pocas palabras. Entonces se produce el milagro, se abren las aguas del Mar Rojo, los judíos cruzan y entonces el faraón se mete, la tropa del faraón se mete al Mar Rojo ahí detrás y vienen las aguas y lo cierran. Entonces el Papa les dijo que estaban uncidos detrás de los carros del faraón, o sea, les dijo de lo que se iban a caer, ¿no? Eso es, en términos técnicos, una mentada teológica de maternal, ¿no? Así es. Vamos pues ya pronto a concluir con esto. Vamos a ver si dice Coniefere, que se me hace muy interesante esta opinión. Dice: la cultura monopolizada, válgame, dice. Sí, pero así es. O sea, lo que debemos encontrar es los mecanismos de control. Debemos tener claro los mecanismos de control. En ese sentido, las redes sociales, los libros electrónicos, las revistas electrónicas, etcétera, hay otra oferta. Pero debemos entender que hay un control monopólico, ¿no? Y hay un proceso de concentración monopólica en las editoriales. Grijalbo, muchas de estas editoriales nacidas en México, incluso como Grijalbo, hecha por un republicano español que se había exiliado, hoy están comprados por 2 o 3 grupos, Random House, Mondadori, ¿no es cierto? O sea, Random House compró prácticamente, si usted va a cualquier librería, Gandhi, Sótano, etcétera, realmente, en realidad, todas estas mesas, lo que está más cerca de donde va la gente, entra, bla, bla, están controlados por Random House, Mondadori, porque ellos compraron todas las editoriales y tienen entonces
una gran capacidad para producir libros muy baratos. Dice Connie FR, mentada teológica, muy merecida, pero creo que no les importó. Bueno, espero que por lo menos tengan un poco de pudor, ¿no? Maestro, a veces nos dicen que lo pasado, pasado, eso ya no nos debe importar. Hay un tipo que se apellida Zunzunagi, un historiador, bueno, se dice historiador, pero la verdad es que tipo medio pesado, porque todo lo malo, para él, los mexicanos seguimos, como que nos gusta mirar mucho al pasado, dice, y lo que en otras culturas no. En otras culturas dice que no están pensando en la historia, como México, como los mexicanos. Y dice, pues, ahí que, bueno, critica mucho a los mexicanos por ese hecho de estar, por ejemplo, ahora que Andrés Manuel invitó a conmemorar este inicio de la invasión en México, o la caída de la Gran Tenochtitlan, y, y bueno, pues él se enojó mucho, ¿no? Dijo que cómo era posible que los mexicanos sigamos en este asunto, ¿no? ¿Usted qué opinión tiene? Sí, ya es lo pasado, pasado. Bueno, lo que pasa es que aquí tenemos gente muy ignorante que opina, que pontifica con demasiada soltura. Si tú te vas a pasear por Washington, ¿ya? Vámonos a Washington, D.C. Agarre usted Google, ¿no? Y googlee el centro de Washington, D.C. Está lleno de museos, y unos museos buenísimos. Yo estuve 4 días, una vez que fuimos con la familia a pasear, y nos quedamos con la gana de ver más museos. Y nos rentamos un carro y atravesamos toda la costa este de Estados Unidos con la familia. Y usted, al llegar a la frontera de un estado, cruzando al estado siguiente, había una oficina de turismo muy bien montada que le daba un montón de folletos con toda la historia de ese estado, Vermont, el que usted quiera. Y le daban todos los lugares históricos de Vermont. Tenía unas guías y iba a museos y lugares muy interesantes. Entonces, la y también te daban las ofertas de los hoteles, que podías viajar muy económico, con yendo a los hoteles, que eran buenos hotelitos, digamos, sencillos, pero buenos. Hasta algunos te daban el desayuno, ¿no es cierto? Y ahí seguías y podías. Entonces, realmente el problema es la frivolidad de ciertos intelectuales que dicen cosas que no se sostienen, ¿no? Porque claro, ellos fueron a Nueva York a pasear a la Quinta Avenida, a hacer compras, o se fueron a San Antonio a comprar camisetas y otras prendas y calcetines a San Antonio o a Laredo, ¿ya? Pero eso no es así. Los Estados Unidos cultivan su historia, por ejemplo, y tienen menos cosas de que enorgullecerse que los mexicanos. Y para ellos, 1776 es el momento fundante, y hablan de los padres fundadores, etcétera, Jefferson, etcétera. Entonces, el problema es la ignorancia de algunos pseudo intelectuales que dicen un montón de cosas que no son ciertas, pero como lo dice no sé quién, hay gente que encima lo reproduce. Eso no es así. Claro,
esto es, esta es mi opinión, ¿no es cierto? Además, porque lo que está mostrando es una gran ignorancia de otros pueblos. Todos los pueblos que salen adelante cultivan la historia. Váyase a Alemania. Alemania tiene una discusión terrible de lo que fue el nazismo, un gran sentimiento de culpa nacional, pero también tienen grupos neonazis que reivindican la historia de Hitler. Y en España están los que reivindican a Franco y los que están contra Franco, etcétera. Entonces, en definitiva, eso son, no digo ni mentiras, decir que son mentiras ya es darle demasiada chance. El que afirma eso es un ignorante, porque no sabe lo que están haciendo otros pueblos. Ni siquiera los Estados Unidos, váyase a los Estados Unidos, pero no se vaya a comprar de tiendas. Ah, claro, porque está claro que si usted le pregunta a un vendedor en la tienda sobre la historia de los Estados Unidos, otro va a decir, sí, claro, mire, yo quiero venderle a usted ropa, no me haga perder tiempo. Pero si usted ve en qué andan estos compas, están cultivando la historia, ¿no es cierto? Sí, muy interesante dice lo que dice el Renacido. Decirle al Sonsonegui que no hay rencor, solo hechos históricos. Muy buena respuesta. Y curiosamente, parece que el inventado Sonsonegui es de origen judío, pero los judíos se mantienen anclados en su historia, ¿no? En su pasado. Ellos sí. No, o sea, los judíos fueron expulsados de Israel, fueron presionados, masacrados, etcétera. Pero ellos tienen un sistema de fiestas y de celebraciones muy interesantes. Prácticamente ellos tienen los judíos tienen un calendario solar lunar que combinas y ahora en estos van a festejar Hanukkah, que es el año nuevo, y luego tienen Sukkot, que es la fiesta de las cabañas, que rememoran la huida de la esclavitud del faraón, y tienen por el mes de febrero, ya no me acuerdo, o sea, no tengo tanto el calendario en la cabeza, pero tienen una fiesta de Esther, que es la pachanga, un carnaval, ¿no? De la reina Esther, y tienen un montón de fiestas, y cada fiesta la tienen acomodada para distintos momentos históricos fundantes de la cultura. Y el Islam también tiene su sistema de fiestas, tienen la visita a la Meca, el ayuno del Ramadán, etcétera. O sea, en definitiva, todas las sociedades tienen un conjunto de rituales que rememoran la historia, ¿no es cierto? Entonces, pretender despojarnos de la historia es una forma de colonizarnos, ¿sí? De imponernos otra cultura. Nosotros vamos, desde nuestra cultura vamos a platicar con los otros, pero no vamos a renunciar a nuestra historia, ¿no es cierto? Este es el desafío. Me estoy recordando cuando recién empezamos en el movimiento, que en el movimiento obradorista, que la mayoría no éramos de partido alguno, la mayoría éramos ciudadanos sin haber tenido experiencia en partidos políticos, y me acuerdo que llegaban personajes ahí, personas pues a decir que era mejor que no perteneciéramos a ningún partido político, que permaneciéramos como ciudadanos puros, pero al principio nosotros creíamos que sí lo decían de muy buena fe, pero no, era para que no se acercaran otros, o sea, porque ellos se metían y era como una manera de espantarlos, decir, no, nadie se acerque porque estos son ciudadanos puros, ¿no? Y me acuerdo que al principio decían, no, esto es qué buena onda, ¿no? Pero después nos dimos cuenta que no, es que ellos se ponían ahí y no permitir que entraran de otras corrientes del partido. Y ellos mismos, por ejemplo, entraban los Bejarano y se expresaban mal de todos, pero era para que no se acercaran, no para, no para proteger a los ciudadanos y de pronto ya nos dábamos cuenta que tenían, que pertenecían a alguna corriente. Su propia agenda, como se dice elegantemente. Exacto, sí, no me defienda así me imagino esto, ¿no? De que, bueno, los derechangos son ignorantes, dice. Bueno,
Entonces, maestro. Mira, uno de los problemas más complejos son los políticos profesionales. Sí. Porque el problema con un político profesional es que lo único que sabe hacer es grilla, ¿no? Si somos ciudadanos, yo vivo de mi trabajo. Yo doy clases en la Escuela Nacional de Antropología, investigo, publico, etcétera. Podría mañana tener un cargo público, lo ejerzo y regreso a mi chamba, ¿no? Entonces, uno de los privilegios de ser mexicano por naturalización, ¿no es cierto?, es que no puedo ocupar un montón de cargos, entonces nadie se mete conmigo porque dicen este cuate no es competencia, ¿no es cierto? Pero en definitiva, el asunto está en que los ciudadanos tengan conciencia que pueden actuar en política, pueden en un momento dado tener un cargo y luego van a volver a su chamba. El problema es que tenemos los políticos profesionales que son unos mafiosos, ¿no es cierto? En muchos casos, no digo en todo, hay gente decente, y entonces llegan a un cargo y tienen que llenarse para cuando le toquen las vacas flacas, ¿no es cierto? Por ahí son abogados, pero no pueden hacer un litigio por cobro de pesos, ¿no es cierto? Porque nunca han presentado una demanda, ¿no? Entonces, este es el problema. Tienen que ser ciudadanos que actúan en política. El problema es ciudadanizar la política. Exacto. Esa es mi opinión personal. Respeto a los políticos profesionales, pero cuidado. Sí, y tiene toda la razón. Pues, y ellos se dedican a hacer grilla, no se dedican a hacer política, ¿no? Y ese es el problema que tenemos, ¿no? Dice Connie FR, diga nombres, doctor Helio, para saber quién nos miente. Adivínenlos, descúbralos. Todos los ciudadanos tienen que investigar, indagar, cuestionar, etcétera, ¿no? No es de tarea. Nosotros decimos la situación. Los ciudadanos tienen que ponerle la foto a esos personajes. Dice Connie FR, se convierten en parásitos del sistema, se enquistan y ya nunca más los podemos quitar. No, sáquese nunca más. Y es difícil poderlos quitar. Los ciudadanos tenemos que organizarnos para ciudadanizar la política. No podemos ser fatalistas, nada de nunca más. Algún día lo vamos a hacer. Exacto. Bueno, ya son todas las participaciones, ya son las 5, las 7 exactamente, y pues estamos en contacto para el día de mañana. Vamos a ver qué es lo que tenemos. Miren, esto va a estar para el día de mañana. Tenemos lo siguiente. El brazo oculto de la derecha, sus tentáculos internacionales y sus raíces en México. Reflexión colectiva. Sí, van a estar algunos compañeros de los círculos quienes van a participar en esta charla. Bueno, pues vamos a mañana, si todos pueden participar, ya saben, esto es lo que vamos a tener para el día de mañana, pero también recuerden que a las 10 a.m. tenemos una cita, reflexión sobre la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, pues ya saben, mañana a las 10 tenemos una cita y a las 5 otra. Entonces, pues nos despedimos. Maestro, un abrazo y a ver cuándo nos vuelve a visitar. Esta es su casa, ya sabe. Muchas gracias y también ahí estuve convenciendo a algunos de mis estudiantes de posgrado que vengan a comentar y a socializar lo que andan haciendo ahí, después lo platicamos. Exacto. Bueno, entonces pues les deseamos a todos que pasen muy buenas tardes. Gracias a los de Radio Comunitaria Hermanos Cerdán, quienes estuvieron retransmitiendo en vivo esta charla de aquel lado de Tehuacán, Puebla, y a los compañeros de Radio Nueva República, quienes lo hicieron de manera por internet. Bueno, pues gracias a todos. Nos despedimos. Cambio y fuera.